Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la número 412. Desde la última han pasado 3 semanas. Ha habido mucho material y han pasado muchas cosas. ¿Qué vamos a tratar hoy? Isaías, Daniel, Apocalipsis, tema de noticias en relación con la guerra. Guerras, rumores de guerra, conflictos bélicos, por sobre todo. Y luego habrá otra y seguiremos en el tema. Así que vamos a comenzar. Comenzamos con Isaías, Daniel 11, Apocalipsis, Ezequiel 38 y 39, todo lo que es guerras, conflictos, Armagedón, Gog y Magog. Aquí tenemos las profecías y vamos con la primera noticia. Mali, Níger, Burkina Faso crean una alianza de defensa colectiva. Ya sabemos todo el problema que está pasando en África. Todo el conflicto que se está calentando, unos países de un lado, otros del otro. Taiwán, detectados 103 aviones militares y 9 barcos de la Armada China alrededor de la isla. Otro de los lugares calientes de este mundo y que, bueno, sigue la cosa aumentando en intensidad y veremos qué pasa. Veremos a ver si China también pica el anzuelo como le ha pasado a Rusia o puede evitarlo. Sabemos que al final los conflictos estarán por todas partes. Lavrov, vamos a ver varias noticias sobre este hombre, ya sabemos, de Rusia, el canciller, el que se dedica a las cosas, digamos, de política exterior. Dice, Estados Unidos está librando una guerra contra Rusia. Bueno, creo que hoy esto no lo niega nadie. Moscú advierte que tomará medidas preventivas contra el refuerzo de la OTAN en el Ártico. Otro de los lugares, mucho tema de recursos naturales, gas, petróleo. Hay mucho interés en esta zona. Y Rusia, bueno, está, digamos, son sus aguas prácticamente. No es que todo le pertenezca, pero lo tiene ahí. Y recordemos que se están peleando por esto porque todos tienen la conciencia de que evidentemente el Ártico se tiene que ir deshelando, tiene que haber muchos lugares más accesibles y se podrán extraer recursos, que es lo que están esperando ambos. Y también sí, pues poder hacer rutas comerciales por esa zona. Exactamente. Filipinas anuncia que Japón y Australia buscan unirse a sus patrullas marítimas. Filipinas hace no muchos años estaba poniéndose muy en contra de lo que es Occidente, pero ahora parece que ha cambiado de rumbo totalmente. Recordamos que Filipinas en un momento estuvo en manos de España, también de Estados Unidos, y ahora parece que va decantándose por el lado OTAN. Pero a ver qué pasa. Seúl promete una respuesta abrumadora a cualquier ataque nuclear de Pyongyang. Aquí vemos el tema de Corea, las dos Coreas que están, bueno, esta sí es una zona al rojo vivo. Taiwán registra un récord reciente de aviones militares chinos cerca de la isla. Se sigue intensificando. Esta noticia es del 18 de septiembre, hace poco más de un mes. Cuanto más se acerque Estados Unidos, más se acercará China. Ahí es un punto de conflicto. Wang Yi y Lavrov, estamos dispuestos a velar junto a Rusia por la formación de un mundo multipolar y un orden mundial más justo. Bueno, estos son realmente titulares impresionantes, porque aquí estamos viendo cómo hay dos naciones que son las que están y quieren estar
a la cabeza de este, bueno, supuesto mundo multipolar. Estas dos naciones que tanto lo dice la profecía de Daniel 11. El Oriente, China y el Norte. China, la gran potencia por sobre todo económica, tecnológica, pero Rusia, la gran potencia militar y también tema de recursos naturales, una tierra enorme. Alemania anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por más de 400 millones de dólares. Bueno, esto ya de hace meses y ya años que vemos es un constante goteo y goteo de dinero de parte de Europa y Estados Unidos. Es decir, de los que trabajamos y aportamos aquí en estos países. La India eleva su tensión con Canadá y expulsa a un diplomático tras las acusaciones del asesinato de un líder Sikh. Aquí vemos otro país, quizás el que no está tan fuerte en el vínculo y sobre todo a primera línea de lo que es este otro bloque, el bloque BRICS, pero que es India, pero el país más poblado del mundo, un país atómico, un país con muchos recursos y con mucha potencia. La India es el tercer país de esta alianza y ya vemos cómo se va, digamos, crispando con, en este caso, con una de las potencias de Occidente que es Canadá. Así que lo que también se estaba diciendo hace años se va quedando claro. India también está del otro lado. Dinamarca entregará otros 45 tanques a Ucrania. Aquí vemos algo realmente triste, estos países nórdicos tan ejemplares, tan neutrales, pero como los han forzado para que ya empiecen a entrar en la OTAN y se marquen completamente, bueno, de un bando, y son países que recordemos que están muy cerca también de la órbita rusa. La India expulsa a un alto diplomático de Canadá. El problema y la India ya cada vez distanciándose más, en este caso de Canadá. Xi Jinping, China y Estados Unidos pueden y deben coexistir pacíficamente. Bueno, ¿quién puede quitarle la razón? Pero sabemos que esto no va a ser así. Azerbaiyán y el Alto Karabaj acuerdan el cese de las hostilidades. Bueno, esto es algo que comenzó hace poco, un conflicto, Armenia, Azerbaiyán, los lugares de la ex República Soviética, unos de un lado y otros del otro. En este caso Armenia más cercano a la OTAN y Azerbaiyán en el lado ruso. Conflictos por todos lados. Vamos a leer una pequeña parte. Azerbaiyán y las autoridades del Alto Karabaj, a través de la mediación de Rusia, han acordado un alto el fuego este miércoles al mediodía, después de 24 horas de la ofensiva azerbaiyana lanzada este martes, que ha causado, según recuentos no oficiales, la muerte de cerca de 120 personas, 100 en el lado armenio y 20 en el lado azerbaiyano. Pensemos que, bueno, es hace un poco más de un mes. Pero aquí Rusia apaciguando, pero vemos como en todos lados países de un lado, países que van para el otro lado y los problemas. No, y recordemos que Azerbaiyán en su frontera norte limita con Rusia. Sí, sí. Por eso también es muy interesante que justo también en estos momentos tengamos un conflicto en ese lugar, ¿no? Sí, sí, es un país de la ex Unión Soviética y podemos ver, quizás el que pueda, si quieren mirar un poco, los países que eran, digamos que ahora son independientes, pero que pertenecían a la Unión Soviética y cuántos de ellos Occidente ha logrado hasta captarlos y meterlos dentro de la OTAN, inclusive. Es la forma de, por un lado, primero desmembrar a Rusia y luego rodearla para seguir, bueno, ese plan que lleva de tanto tiempo, por eso se formó la OTAN también, de hace ya muchísimas décadas, de, bueno, hundir, si se quiere, o terminar con Rusia. Y recordemos que Azerbaiyán es musulmán, es esencialmente musulmán, y Armenia esencialmente ortodoxa, entonces cristiano ortodoxo. Entonces vemos como una especie de traslado del conflicto que tenemos ahora mismo patente, que es en Israel-Palestina, pero llevado a un lugar más cercano a Rusia, ¿no? Es todo como dentro del mismo ámbito. Digamos un conflicto que supera a lo político y a lo económico. Ajá. Aquí continúa la noticia. Nagorno-Karabaj anuncia un alto el fuego con Azerbaiyán, alcanzado con la mediación de las fuerzas de paz rusas. Bueno, seguimos con la noticia y estos acuerdos de paz por parte de Rusia. Tema Vaticano.
Gracias por el diálogo franco. Carta del Papa a obispos ucranianos tras encuentro en Vaticano. Papa agradece, escucha atenta y respetuosa y el diálogo fraterno y franco que tuvo lugar en encuentro en Vaticano, tras algunas tensiones a raíz de unas palabras a jóvenes rusos. Recordamos esas palabras que les hizo el Papa, le dijo a los jóvenes rusos que tenían que recordar su gloriosa historia y Ucrania puso el grito en el cielo. Tras el sínodo de obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, en comunión con el Papa, que tuvo lugar en Roma del 13 al 13 de septiembre de 2023, del 3 al 13 de septiembre de 2023, el Papa Francisco escribió una carta al padre y jefe de esta Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud Sviatoslav. El Papa agradeció a los obispos de la UGSC su escucha respetuosa y su diálogo franco durante la reunión conjunta celebrada el 6 de septiembre en el Vaticano y les aseguró que reza por la paz para Ucrania. Ofrecemos a continuación el texto de la carta en lengua española. Querido hermano, todavía guardo en la memoria el recuerdo del encuentro con los obispos greco-católicos ucranianos reunidos recientemente en Roma con ocasión del sínodo. Os agradezco vuestra escucha atenta y respetuosa y el diálogo fraterno y franco que tuvo lugar en un verdadero espíritu sinodal. Mientras rezo fervientemente por la paz para mi querida Ucrania, bendigo a los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y a todos los fieles confiados a vuestro cuidado pastoral y os pido que no olvidéis rezar por mí. Francisco. Vemos cómo Francisco intenta ir, si se quiere, a dos aguas, a dos puntas, pero su apoyo muy notorio a Ucrania ha sido muy claro desde el principio. Es decir, hay un tema con Rusia, hay un tema con la Iglesia Ortodoxa rusa y el Papa lo va dejando claro. Por eso esta gran hermandad con la Iglesia, en este caso ucraniana. Y por eso el sínodo, ¿no? En el momento en que esta Iglesia forma parte del sínodo, que es lo que une a todas las iglesias, digamos, que están bajo el ámbito católico, pues ya los que no están en el sínodo, como es el caso de la rusa, pues ya son el enemigo, ¿no? Pero recordemos que por sobre todo, tanto Rusia, en este caso sería la Iglesia Ortodoxa, el Partido Comunista chino, el mundo árabe, en la India, todos se tienen que doblegar al papado y por eso están pasando las cosas que pasan. Nagorno-Karabaj, 6 claves para entender un conflicto heredado de la era soviética. Bueno, es un conflicto realmente hasta bastante complejo, pero que lleva décadas. Es un lugar, de mucho problema y que realmente, tiene mucha historia. Pero otro grano más que aporta a este conflicto a nivel internacional. Aquí, para el que quiera conocer un poco más las cuestiones, aquí puede leer cómo empezó todo, cómo fue dividido el territorio. Esto realmente lleva años. Y ahora vamos a leer este punto 5, el papel de Rusia y Turquía. Las potencias regionales han estado muy implicadas en el conflicto a lo largo de los años. Turquía, miembro de la OTAN, fue la primera nación en reconocer la independencia de Azerbaiyán en 1991 y ha seguido siendo un firme defensor del país. Se dice que los aviones no tripulados Bayraktar de fabricación turca desempeñaron un papel crucial en los combates del 2020, permitiendo a Azerbaiyán ganar territorio. Armenia, por su parte, ha mantenido tradicionalmente buenas relaciones con Rusia. Hay una base militar rusa en Armenia y ambos son miembros de la alianza militar Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, de 6 antiguos estados soviéticos. Pero las relaciones entre Armenia y Rusia se han agriado desde que Nikol Pashinyan, que lideró enormes protestas antigubernamentales en 2028, se convirtió en primer ministro de Armenia. Esto es lo que decíamos. Es decir, antiguamente era muy aliado de Rusia, pero ahora Armenia se está girando para el otro lado, Azerbaiyán más del lado ruso. Recientemente dijo que la dependencia de Armenia a Rusia como única fuente de seguridad era un error estratégico. Luego Armenia anunció este mes que estaba organizando ejercicios conjuntos con fuerzas estadounidenses, que fueron
fueron criticados por Moscú como pasos poco amistosos. El presidente Vladimir Putin negó que Armenia hubiera roto su alianza con Rusia, pero declaró que Ereván, la capital de Armenia, había reconocido esencialmente la soberanía de Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj. Si la propia Armenia reconoció que Karabaj forma parte de Azerbaiyán, ¿qué debemos hacer nosotros?, dijo Putin durante un foro económico en Vladivostok. ¿Qué pasará ahora? El acceso a la zona para observadores independientes es extremadamente difícil y no está claro el alcance de las actuales operaciones militares ni su duración. Lo que está claro es la marcada enemistad que sigue existiendo entre los dos países. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha amenazado repetidamente en el pasado con retomar todo el territorio de Nagorno-Karabaj por la fuerza si fuera necesario. En 2019, Pashinyan dijo a una multitud de armenios reunidos en la principal ciudad de Karabaj que Artsaj es Armenia y punto. Artsaj es el nombre armenio de Nagorno-Karabaj. Muchas naciones miran hacia esta zona del Cáucaso. Pensemos que en el Cáucaso hay mucho tema de gas, petróleo, es decir, hay muchos gasoductos que pasan por ahí. Es una zona también con el tema de recursos naturales, por eso también hay tanto conflicto ahí. Dicen, esta zona del Cáucaso con el nerviosismo de que pueda emerger otra guerra en territorio exsoviético, además de la que hay en Ucrania. Europa quiere mantener la paz en Azerbaiyán, de donde importa 8.000 millones de metros cúbicos de gas al año tras sufrir la pérdida de suministro de gas de Rusia por el conflicto con Ucrania. Bueno, ¿qué decíamos? Aquí es un punto muy importante en tema de gasoductos. Pero el polvorín que representa este conflicto es una amenaza constante en ese y otros objetivos geopolíticos de las potencias a su alrededor. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo este martes que había sido advertido de la ofensiva azerbaiyana con solo unos minutos de antelación e instó a ambos países a respetar un alto al fuego firmado después de la guerra de 2020. El representante especial regional de la Unión Europea, Toivo Klar, dijo que había una necesidad urgente de un alto el fuego inmediato. Aquí vemos algo, creo que muy interesante, ¿no? Porque vemos que Europa, al querer cumplir las sanciones contra Rusia, busca otros proveedores, en este caso Azerbaiyán, mayoría musulmana, y resulta que ahora Armenia, que en principio era rusa, luego se está yendo más para Estados Unidos, reclama ese lugar, entra en conflicto con Azerbaiyán y ¿qué hace? Puede entrar en peligro el suministro ¿de qué? De los barriles a Europa. Entonces fijémonos cómo Europa está haciendo caso a Estados Unidos para sancionar a Rusia y eso hace que Rusia siga haciendo cosas, que Estados Unidos siga haciendo cosas a través de Armenia, que hace que Europa también sufra eso mismo que está apoyando, o sea, la falta de suministro, ¿no? La falta de suministro que evita de comprar a Rusia, luego aquí tampoco la puede hacer, pero por culpa de sus propios aliados, porque apoyan a Armenia, ¿no? Entonces es como que Estados Unidos, aparte de ahogar a Rusia, queriendo ahogar a Rusia, ahoga a Europa para que Europa dependa de Estados Unidos. Claro. Es que es una especie de... La que realmente sucumbe aquí es Europa, ¿no? Y Estados Unidos consigue como que todo el mundo se someta a él, ¿no? Sí, ya se sabía en ese famoso informe RAM de Estados Unidos de hace varios años cómo estaba el plan para generar un éxodo de la industria, especialmente alemana, pero la industria europea, a Estados Unidos. Es decir, hundir a Europa. Es decir, por sobre todo, hundir a Europa. Y todas estas cosas de ahora buscar estos recursos por otros lugares, por ejemplo con Qatar, que es uno de los que financian, por ejemplo, a Hamas, pero bueno, por ahora poco se dice de eso. Volvemos con el Vaticano. Francisco, que callen las armas en Nagorno-Karabaj. Siempre este tipo de palabras, de discursos tan bonitos, pero realmente para el que sabe lo que hay, qué mal suena. Pero lamentablemente Francisco, salvo para gente, algunos como nosotros y la parte tradicionalista católica, cada vez está más bien considerado en el resto del mundo. No, y asusta, porque cada vez que dice que haya paz en un lugar, realmente hay todo lo contrario. Sí. Entonces aquí lo que podemos esperar es esto, ¿no? Que este conflicto pues vaya más, que justamente ahora empieza, ¿no? Pues sí.
que callen las armas, pues que harán armas más silenciosas. No, y recordemos pero las armas van a seguir. que esto es hace, bueno, es en septiembre, que ahora ya estamos en guerra en Israel-Palestina. Todo esto fue algo que se fue gestando antes de que pasara lo de Israel-Palestina. Sí, sí. O sea, dejémonos como ha sido como una especie de colofón, ¿no? Y vamos a ver algunas noticias, como son noticias que ya tienen un tiempo, veremos algunas cosas interesantes porque justamente antes de que estallara el conflicto, ya de una manera mucho más fuerte en Israel y Palestina. Aquí está la noticia, siempre para el que la quiera leer, pero vamos a seguir. Putin, Rusia y China actúan de forma sincronizada en la creación de la Gran Asociación Euroasiática. Este es el tema euroasiático, lo que Estados Unidos a toda costa siempre ha querido impedir. Por eso cortar esas relaciones entre Europa y Rusia, sabiendo la dependencia que tiene Europa, especialmente por tema de gas y petróleo, con Rusia. Sabemos que Rusia tiene muchos recursos naturales, es el país más grande del mundo. Y nos estamos acostumbrando a ver esta foto, pero tendríamos que estar pensando siempre en Daniel 11:44, porque cada vez que vemos esta foto, Rusia y China unidos, es que es el cumplimiento de la profecía delante de nosotros, ¿no? Sí, y parece como lo estamos como asimilando como algo normal y bueno, vale, perfecto, pero sí tendríamos que sorprendernos o al menos impactarnos cada vez que lo vemos porque estamos viviéndola, ¿no? Sí, ya es cada vez más un vínculo indisoluble. Ahora vamos a hacer un video con respecto a esto y bueno, luego seguiremos y comentaremos. Bueno, hemos visto el vídeo, realmente muy interesante todas las cosas que dicen y vemos cómo realmente se van fortaleciendo y son países que se están vinculando en todos los ámbitos, políticos, económicos, militares. Bueno, en todos. Por ahora podemos dejar la religión de lado, pero en todos los otros aspectos es que están realmente uniéndose. Esto es como un matrimonio. Sí, totalmente. Sí. ¿No? Y vemos las declaraciones de Putin, ¿no? Clasificando al mundo globalista de imponer leyes que luego ellos mismos incumplen o de cambiarlas cada 2 por 3, ¿no? Cosas que son ciertas, realmente es lo que estamos viviendo también. Estamos bailando al son de lo que Estados Unidos marca y ellos lo definen muy claramente. Lo que pasa es que, claro, luego ellos tienen sus propios intereses, pero es interesante ver cómo hablan siempre de ese multipolarismo, ¿no? de poderes que son autónomos y que ellos los respetan en contra de ese globalismo, ¿no? Que los dos tienen su agenda, ¿no? Como comentábamos antes. Sí, quizás oímos mucho en los líderes de Estados Unidos y de Europa y de la Comunidad Europea cuando se habla de el mundo basado en reglas. Especialmente acá en Europa lo hablan mucho como Occidente, que propone un mundo basado en reglas en contra de estos países que, bueno, no, es todo lo contrario. Pero lo que dice Putin es que la verdad que hay que reconocer que no le falta razón. Unas reglas que solo ellos conocen y que las cambian todos los días. Y es que es verdad. ¿Por qué lo digo? Porque aquí hay algo que hay que entender. Obviamente que se tiene que esperar mucho más de Occidente. Claro, China es una dictadura. Rusia es una autocracia, la India, pues, es decir, son países, lo que es Oriente, África, son países donde si hay democracia son débiles, pero Occidente es el mundo cristiano, es el mundo de la libertad, de la democracia, de los valores superiores. Con lo cual, lo que está haciendo Occidente, que además se está comportando de la peor manera, mucho peor que lo que pueden estar haciendo ellos, con todo lo malo que puedan hacer, la hipocresía es mucho más grande, el cinismo es mucho más grande y la culpabilidad es más grande. Porque somos, bueno, como occidentales, los que tenemos los valores más altos. El cristianismo, las ideas republicanas, pero se está actuando de la peor manera. Hasta las cosas buenas, lo poco bueno que hoy quizás todavía se conserva, es que lo están conservando países de las otras esferas. Y esto es una realidad. Aquí sabemos que son los dos brazos del diablo, pero el brazo derecho es Occidente. El brazo derecho es el Vaticano y la OTAN. Podemos hablar de malos y malísimos si queremos, si se quiere. Y los malísimos es lo que dice la profecía. ¿Dónde están las bestias? La primera bestia es el Vaticano, la segunda es Estados Unidos y los suyos. Y esto es la realidad. Y proféticamente es así. El país, la parte totalmente agresora
agresora, más tiránica y más, digamos, más malvada es de Occidente, porque es profecía y se está cumpliendo. Y esta gente a veces es verdad que les está en una posición fácil decir verdades, porque lo que está haciendo Occidente es indefendible, pero tienen buena propaganda. Occidente tiene muy buena propaganda. Entonces también es fácil a veces estar de acuerdo con lo que dice esta gente, y este es un gran peligro, porque ellos tampoco se van a portar bien con el pueblo de Dios. Es decir, en cuanto pueden, ¿qué pasa en China? ¿Acaso hay libertad religiosa en China, en Rusia, en esos países? Claro que no la hay. Entonces ellos también van a perseguir al pueblo de Dios, pero probablemente no con la misma intensidad que lo hará Occidente. No, y ante los sonidos que hay de que las noticias de que está emergiendo, todo esto está emergiendo, Estados Unidos está sucumbiendo y al final China va a ser la que va a dominar el mundo, eso no va a ser así. Claro, eso no va a ser así. Y estas cosas las decimos ¿por qué? ¿Porque nos ponemos de un lado o del otro? No, porque lamentablemente hay mucha gente, y hasta cristianos, que tienen que les agrada mucho Putin y cierto sector. Pero no va por ahí las cuestiones, no va por ninguno de los dos bandos. Pero la profecía es muy clara y las bestias son los que son. El brazo derecho del diablo está en Occidente. ¿Cómo la disputa agrícola agrieta las relaciones ucraniano-polacas? Aquí, bueno, sabemos mucho favoritismo a las exportaciones de cereal ucraniano. Polonia se ha quejado, y aquí un país que tendría, bueno, o aparentemente se quería que esté bien del lado ucraniano, también está teniendo problemas con Ucrania, que es Polonia. Un país que generalmente, históricamente, siempre ha sido conflictivo en Europa. Y lo que tiene es un gran peso dentro lo que es el catolicismo. Polonia es un gran peso en lo que referencia a la Iglesia Católica. Polonia convoca al embajador ucraniano por las acusaciones de Zelensky de que algunos países fingen ser solidarios con Kiev. Bueno, más noticias de una especie de fractura que está habiendo, o que se está resquebrajando la relación entre Ucrania y Polonia. Bueno, hay quienes dicen que Polonia lo que le interesa es quedarse con según qué parte de Ucrania, ¿no? No, ya son varios los berrinches de Zelensky al respecto de reclamar más atención de todos sus socios, ¿no? Sí. Lavrov, los riesgos de un conflicto global están creciendo. Bueno, eso ya ahora más todavía. Líder republicano estadounidense se niega a garantizar un nuevo paquete de ayuda para Ucrania. Ya, pero esto es del 20 de septiembre. Pasó lo que pasó con Israel y estas cosas van quedando atrás y las ayudas crecen. Y ahora se está hablando de muchos decenas de miles de millones. También para Ucrania, no solo para Israel. Es interesante que cuando la opinión pública de Estados Unidos estaba cansada de Ucrania y estaban ya pesando todo, ahora les meten el miedo de Hamas, que eso va a la línea de flotación de la seguridad americana, ¿no? Porque ya rápidamente viene a la mente que el 11 de septiembre, viene a la mente todo un tema de terrorismo islámico, y eso ya ahí ya todo el mundo está de acuerdo en que eso hay que eliminarlo, hay que pararlo, ¿no? Sí, porque empezó a haber mucho problema, inclusive en el Parlamento, donde ya gran gente, mucha gente que además del Partido Republicano empezaron a cuestionar las ayudas, y cada vez empezó a ser más difícil sostener eso. Pero vino lo de Hamas y vuelta, y a más, ya mucho más ahora. El ataque de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj se salda con al menos 200 muertos, 5 de ellos niños. Lo que estamos viendo mucho, y lamentablemente, los civiles son los que pagan en mayor medida el precio. Y muchos niños, ¿eh? Sí, lo que están habiendo es muchos niños. Que otra cosa es, hay que recordar las profecías. Sí, es Recordemos verdad. que Elena White decía, y está escrito, ¿no?, que en los tiempos del fin, en el tiempo final, muchos niños se iban a morir, muchos niños y muchos ancianos. Sí. Y muchas veces para salvarlos de la persecución, hablando de cristianos también, ¿no? O sea que también tenemos que ver que eso es un cumplimiento claro de la profecía del tiempo final. Sí, estamos cerca. Y tenemos que ver que esas muertes no siempre van a ser muy agradables. A veces se pensaba que todos los ancianos y los niños iban a dormir, y sí, no. Pestes, guerras, desastres naturales, estas cosas. Lavrov, se acelera el irreversible establecimiento de un orden mundial más justo y policéntrico. Policéntrico, ¿qué quiere decir? Que no tendrá un solo centro, que tendrá muchos. Algunos principales, China, Rusia, India, y habrá otros. Y se ven fuertes. Ahora ellos se sienten fuertes porque son incluso, en cantidad son creo que incluso más que el bloque OTAN.
Y bueno, y son fuertes ¿por qué? Porque cada país tiene su propia identidad, se respetan mutuamente y se sienten fuertes, cada uno en su lugar, ¿no? Y eso es lo que hace que sean pues muy bien aceptados por muchos países, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar, digamos, de una manera quizás natural, si todo iría como va, esto es verdad, pero ¿se va a cumplir? No, porque van a pasar cosas que van a girarla, que lo va a girar todo. Polonia, ya no transferimos armas a Ucrania, ahora nos estamos armando a nosotros mismos. Aquí vamos el tema en Polonia. Es decir, Europa tiene algunos puntos, algunos granos en donde no los quiere tener, que ya era Hungría especialmente, pero ahora también está Polonia y alguno que otro más. Y a veces necesitan la unanimidad y no la están teniendo, más no se unirán. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque ven que también el dinero que va a Ucrania, los misiles que van a Ucrania, todo lo que va a Ucrania al final no hace el efecto que tiene que hacer y que se ve en la guerra encima. Sí, sí. Son países vecinos y ya viendo los comentarios y las declaraciones de todas las facciones políticas de ambos lados, ya se está hablando de una tercera guerra mundial. ¿Qué pasa? Pues es normal que los países empiecen a plantearse su propio ejército. Sí, pero además el costo económico está siendo muy grande del tema de Ucrania. Lavrov se reúne con el canciller venezolano Iván Gil. Bueno, aquí vemos, y vamos a ver unas noticias de estas. Lavrov haciendo, bueno, Rusia tejiendo sus hilos en diferentes partes del mundo, pero una de ellas es Latinoamérica, donde tiene muchos países, muchos, yo diría, que hay simpatía con Rusia, con China y compañía. El gobernador de Okinawa advierte que la alta concentración de bases militares en Estados Unidos o de Estados Unidos en su prefectura amenaza la paz. En Japón, bueno, es aliado de Estados Unidos, pero ya se está viendo encima un conflicto inevitable. Y bueno, supongo que nadie quiere la guerra en su casa. ¿Cómo se agudizan las tensiones entre la India y Canadá por el asesinato de un activista sikh? Esto ya lo hemos visto antes, es otra noticia de otro medio. El Parlamento suizo aprueba la prohibición de las cubiertas faciales totales como el velo islámico. Recordemos, Suiza, que también habíamos visto que habían tenido algunos problemas anteriormente. Creo que ha habido, además, últimamente ha habido un asesinato, creo, en Suiza, a manos de un terrorista, ¿no? Creo que iba diciendo al Akbar, creo que era en Suiza, que mató a alguien en no sé si era dentro de un local, un banco o algo así, creo que fue en Suiza, que lo vimos en una de las conferencias, en el coloquio, creo que lo vimos en el coloquio pasado. Y ahí, bueno, empiezan las tensiones, ¿no? Y vemos como ya están imponiendo toda una serie de prohibiciones que, claro, ¿qué pasa? Si vas con el velo tapado es muy difícil de identificarte, sobre todo en cámaras y demás. Si se comete alguna cosa, es muy difícil seguir a las personas de esta manera. Entonces, con la excusa de la seguridad, pues ahí tienes, ya empezamos a tener problemas, fricciones, ¿no? Entre los diferentes ámbitos islámico y... Hace unos años recuerdo que Suiza prohibió los minaretes. También hay reacciones a esta especie de, bueno, para algunos es una especie de conquista del Islam en Europa, o una invasión, o como se lo quiera llamar, o simplemente, bueno, una expansión y de ciertas costumbres que a veces chocan, y también hay países y sociedades que empiezan a poner frenos y límites. Gallagher, el mundo corre el riesgo de hundirse si no se detiene la guerra en Ucrania. Esto es Vatican News. El secretario de Relaciones con los Estados se dirige al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Todos los Estados miembros están llamados a aunar esfuerzos en la búsqueda de una solución justa y una paz duradera. Es más económico invertir en la paz. El arzobispo intervino también en la reunión de alto nivel sobre el tema de las pandemias, reflexión sobre los vínculos entre pobreza y mala salud. ¿Contra quién se libra la guerra en Ucrania? Porque quienes pagan el precio más alto en este conflicto, que dura más de año y medio, son los civiles, la gente sencilla y sobre todo los niños, los jóvenes y los ancianos. Monseñor Richard Paul Gallagher intervino en el debate abierto del Consejo de Seguridad de Nueva York y puso ante los ojos del mundo una cuestión crucial sobre esta guerra cruel y sin sentido, que dijo, si no se controla, corre el riesgo de desencadenar una crisis aún más profunda y sobre todo global. Sobre todo global. La agresión solo puede generar nuevas agresiones. Si no se detiene a esta guerra y no se busca la paz a cada paso, el mundo entero corre el riesgo de sumirse en crisis aún más profundas.
Él dice esto, avisa de esto. ¿Qué pasa unos meses después? Tenemos Israel-Palestina, ¿no? Fijémonos como, viendo las noticias con tiempo de antelación, vamos viendo cómo se ha ido preparando un discurso, se ha ido preparando unas mentes, y luego los que realmente decían la verdad y los que estaban avisando de que esto pasaría, ¿quién eran? El Papa, el Vaticano, ¿no? Busquemos la paz, esto se puede complicar, busquemos la paz, esto es una tercera guerra mundial por partes, hay que parar, si no se convertirá en algo global. ¿Y qué estamos viendo? Que se está cumpliendo, ¿no? ¿Son ellos profetas? Son los provocadores. Entonces, claro, si tú provocas algo, sabes que se va a cumplir, ¿no? Y el Señor permite muchas cosas de estas para que veamos que la profecía se está cumpliendo y tenemos que reaccionar, tenemos que levantar la cabeza, ¿no? Y mirar al cielo. Todo el mundo va a mirar al cielo. Como ha dicho tantas veces el Papa, hoy todo está interconectado, ¿no? Estamos viviéndolo ahora. Por eso la solución a la guerra en Ucrania no es solo un asunto de la misma Ucrania. El gran mal de la guerra, dice, esto exige una contribución de todos, empezando por un examen de conciencia personal. ¿Qué estoy haciendo hoy por el pueblo ucraniano? Fijémonos en la pregunta. ¿Qué estoy haciendo hoy por el pueblo ucraniano? Esto ya nos queda solo la típica de la camiseta que dice yo soy Ucrania, ¿eh? Porque fijémonos, no dice qué estamos haciendo hoy para parar la guerra o por la paz o para que el conflicto pare. ¿Qué estamos haciendo hoy para ayudar al pueblo ucraniano? Por lo tanto, hay un agresor y un agredido, ¿eh? Pero al contrario quizás de lo que conocemos normalmente. Un pueblo que con gran sacrificio defiende la propia soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras internacionalmente reconocidas, dijo el delegado vaticano. La guerra es un gran mal, afirmó en su discurso, y actualmente vemos que se expande cada vez más allá de las fronteras ucranianas. Fijémonos, cubriendo con su espesa sombra no solo Europa, sino también otros continentes, sobre todo infiltrándose en los corazones humanos, haciéndolos recipientes de una lógica de guerra. Y luego viene Israel-Palestina, Fijémonos cómo es interesante. También en esto tiene razón el Papa. Estamos realmente ante una tercera guerra mundial librada a pedazos. Es innegable, subrayó el arzobispo Gallagher, que el ataque ruso a Ucrania ha puesto en peligro todo el orden mundial, surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias negativas se manifiestan en diversos ámbitos: humanitario, demográfico, alimentario, sociopolítico, jurídico, económico, ecológico, militar, nuclear, energético, sanitario, educativo, religioso, migratorio. Fijémonos todos los ámbitos, creo que no nos dejamos ninguno, Entonces, tenemos que las guerras, tenemos un problema ecológico, económico, religioso, migratorio. Entonces, ¿qué? Es lo que estábamos hablando también en el coloquio de ayer, ¿no? Cuando estábamos comentando el tema de la migración durante todos estos años, que ahora está desembocando también en ese peligro, digamos, por infiltración de mala gente que, puede reaccionar a todos estos acontecimientos en Israel. Todos ellos elementos fundamentales de la arquitectura de la seguridad mundial. Aunar esfuerzos para una solución justa. Una cosa es cierta, el mal es incapaz de generar el bien. Por eso, la comunidad internacional, es el llamamiento de Monseñor Gallagher, más que nunca no puede rendirse a dejar pasar en silencio esta cuestión. Para tener un futuro pacífico y seguro, o sea, paz y seguridad, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, y especialmente los de este Consejo de Seguridad, están llamados a unir sus esfuerzos en la búsqueda de una solución de paz justa y duradera para Ucrania. Es un elemento importante de la paz global de la que el mundo está sediento, y es mejor y más económico para todos invertir en la paz en vez de la guerra. La Santa Sede apoya la integridad territorial de Ucrania. Por último, el prelado expresa la plena cercanía de la Santa Sede a Ucrania. Lo expresa, cuya integridad territorial apoya plenamente, continuando comprometida en iniciativas humanitarias destinadas a aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano, especialmente de los más débiles y vulnerables. De ahí la invitación a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a convertirse en creativos y valientes artesanos de la paz y en tejedores de un diálogo constructivo. Intervención en la reunión de alto nivel sobre las pandemias. Gallagher volvió a participar en el día de ayer en la reunión de alto nivel sobre prevención, preparación y respuesta a las pandemias.
Al igual que la guerra, la emergencia sanitaria recordó a la población mundial no solo nuestra fragilidad, sino también nuestra fundamental interconexión y nuestra dependencia recíproca, así como nuestra responsabilidad hacia los demás. Y donde durante la pandemia ha habido tanta buena voluntad y dedicación a todos los niveles, por parte de los gobiernos, pero también de muchas esferas de la sociedad, incluido el esfuerzo para desarrollar, producir y distribuir diagnósticos, terapias y vacunas contra el COVID-19, también ha habido tanta desigualdad. Para Gallagher, sigue siendo preocupante que el porcentaje de personas en países de bajos ingresos que han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 sea aproximadamente la mitad que en los países de altos ingresos. También en este caso es necesario poner en práctica la solidaridad mundial y, por tanto, dar prioridad al acceso universal a las tecnologías sanitarias, en particular para los más vulnerables. Qué cosa, ¿no? Buena voluntad de los gobiernos durante la pandemia. Después ha resultado que en todos lados las medidas fueron anticonstitucionales. Pero para ellos esto es muy bueno. Y dice que del mal no puede salir ningún bien. No, y vemos un claro posicionamiento occidental, un claro posicionamiento globalista, un claro posicionamiento realmente de interconexión, porque están siempre con la interconexión, unos dependemos de otros, ¿no? Por eso todos tenemos que estar unidos, ser uno, ¿no? Ese ecumenismo básico para que todos seamos felices y comamos perdices, ¿no? Una respuesta equitativa para futuras pandemias. Se trata de un problema que también hay que resolver para las futuras pandemias, por lo que es necesario un enfoque evolutivo que refleje los vínculos profundos entre pobreza y mala salud, dijo Gallagher, así como la creación de capacidad en los países en desarrollo para promover la investigación, la innovación, la producción y la distribución a nivel local. Más allá de una solución rápida, es necesario garantizar una respuesta equitativa a las futuras pandemias, afirmó el representante de la Santa Sede. Vale, ya tienen claro que va a haber futuras pandemias. Exacto. Y siempre los pobres por delante, ¿no? Fijémonos como siempre es ese escudo que tienen para poder realizar cualquier tipo de afirmación y cualquier tipo de acción, ¿no? No tenemos tiempo que perder, añadió, señalando que todas las respuestas fiables a las emergencias sanitarias deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de opinión y expresión, la libertad de conciencia y la libertad de religión o creencia. Yo pregunto, ¿el Vaticano ha firmado algún... Es decir, ¿él apoyan realmente los derechos humanos? Nunca han firmado nada de todo eso. Y bueno, la libertad de religión en Ucrania nos está dando. Entonces, es evidente que aquí hay un doble discurso constante y esto solo es seguir cumpliendo y fichando y es el mismo expediente. Por eso habla mucho, pero lo que es la Declaración de Derechos Humanos, todo, el Vaticano nunca lo ha firmado. Pero después, para llenarse la boca hablando, sí que son buenos. Por ello, deben incluir mecanismos de solidaridad para ayudar a los países a proporcionar medicamentos y una atención sanitaria adecuada a sus poblaciones, respetando su sensibilidad cultural y su soberanía. Por último, el arzobispo hizo un llamamiento para fomentar y facilitar la coordinación y la cooperación entre las organizaciones internacionales a la hora de compartir información y conocimientos científicos a nivel internacional. También en este momento, es un punto crítico. Bueno, claramente posicionados. Suecia dona a Kiev 10 tanques Streetbank 122 con las tripulaciones ucranianas entrenadas. Imaginemos, aquí tenemos a Suecia dando 122 tanques, no son 10, no son 20, no son 50, 122 y ya con los propios ucranianos entrenados dentro, ¿no? Sergei Lavrov se reúne con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Esta foto parece la misma de antes, pero es en otro país. Hemos dicho antes, Lavrov, nos vamos a hartar de verlo hoy, se ha movido mucho, está haciendo una ruta por todo Centro y Sudamérica. Fijémonos aquí también. China ante la ONU. Apoyamos al pueblo cubano en su lucha justa por defender su soberanía. Vemos como también China está apoyando varios países de la zona latina, ¿no? Entonces, tenemos a Rusia y China trabajando por el mismo lugar por lo mismo. Vemos como... Sí, a ver, lo que podemos ver es que por más que pueda tener los vínculos que ahora pueda haber entre estos países con Estados Unidos, bueno, especialmente Venezuela, que lo vimos antes que Lavrov estuvo ahí, por más que Estados Unidos le compre tanto petróleo,
Al final estamos viendo claro que estos países van a ir a donde van a ir. Es decir, por ahora podrán seguir, en el caso de Venezuela, vendiéndole petróleo a Estados Unidos, podrá seguir Cuba, aceptando todas estas leyes, digamos, de lo que se llama la agenda globalista, del progresismo, del matrimonio homosexual, pero está claro que ellos políticamente van con quien van y un día estarán de lleno. No, y aquí el doble rasero de Estados Unidos, ¿no? A Europa le dice, vosotros no compréis petróleo de Rusia, pero en cambio yo puedo comprar petróleo de Venezuela, que es un claro aliado, ¿no? También. Entonces, de Rusia, China y demás. Entonces, vemos como todo está mezclado, es un conflicto de intereses constante, y los únicos que parece que no ven nada o no quieren verlo es Europa, ¿no? Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por un valor de 325 millones de dólares. Yo creo que hemos visto tantos de estos paquetes que ya todo parece poco. Sí. Es decir, ves, fueron solo 325, porque hemos hablado de miles de millones, pero 325 millones de dólares es un dineral, inclusive para una nación. Es que el total, creo que lo he leído hoy también, eran 100.000 millones. Pero ahora un total de 100.000 iban millones. por 100.000 más para Israel y Ucrania, pero casi toda Ucrania. Es impresionante. Assad visita China por primera vez en casi 2 décadas. Siria, esto es Siria. Visita China por primera vez en casi 2 décadas. Esto es renovar, más que renovar es como recuperar unos lazos que estaban a través de Rusia, pero que ahora son directamente con China también. Y Siria, recordemos, país en eterno conflicto, también vecino de Israel. Bueno, lo que vemos es que lo de Ucrania y ahora lo de Israel va acelerando los posicionamientos y va acelerando la unión de un bloque y del otro. Es decir, va empezando, es decir, las cosas en que en cada lugar ya toda la disidencia empieza a desaparecer. Los que están de un lado y los otros están del otro. Todavía quedan vínculos, especialmente quizás comerciales, pero hay una presión fuerte para ir a terminar de cortar todos los lazos. Y fijémonos que ahora es a nivel político, pero sabemos que cuando a nivel político, a nivel, digamos, geopolítico, se empiezan a hacer cosas, luego el pueblo tiene también que tomar sus decisiones. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Lo que comentabas también tú, recuerdo hace poco en el coloquio, creo recordar, que la gente se va a posicionar. Vamos a entrar en una guerra y la gente se ha de posicionar. ¿Cuál es el bando que eliges, ¿no? Y esto es realmente peligroso, ¿no? Y pensemos aquí en Europa, ¿cuántos chinos hay en Europa? ¿Cuántos musulmanes hay en Europa? ¿Cuántos indios hay en Europa? Y habrá muy buena gente entre ellos, porque los hay. Pero, claro, ¿qué pasa estar en un país que estás viviendo en el país que es tu enemigo, por así decirlo? Claro. ¿Cómo se van a sentir ellos si en algún momento pasa algo en China, claro, pasa algo en Rusia, porque en Rusia también hay muchos, o zona rumana, zona también de estas zonas de Europa, Norte Europa, Este Europa? ¿Qué va a pasar cuando sientan que sus países están siendo atacados? Estás viviendo en un país que te está atacando, ¿no? Sí, sí. Todo eso es realmente lo que se avecina, es algo que no nos hemos planteado nunca, ¿no? Sí, por eso esto de que ha hecho especialmente Europa, de primero abrirles las puertas a los países, a la gente, y traer en masa a la gente de los países que sabes que pronto irás a la guerra con ellos, es que ¿qué se está buscando? Lavrov se reúne con el secretario general de la ONU. Bueno, vemos cómo no ha parado este hombre, ¿eh? La Unión Europea anuncia un nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania por más de 1.500 millones de dólares. Seguimos con los millones. Ahora, ¿a quién los van a tener que enviar esos millones? Es que es impresionante. Empiezas a sumar y dices, vaya, ¿no? Y aquí tenemos problemas para llegar a final de mes. De verdad. La Casa Blanca insta al Congreso de Estados Unidos a aprobar una nueva ayuda financiera a Kiev. Zelensky advirtió a legisladores de Estados Unidos que Ucrania podría perder, afirma Schumer. Estamos hablando 22 de septiembre. Esto huele mal, ¿no? Porque hemos visto antes al congresista, ¿no?, diciendo ya vale de tanto dinero, la sociedad cansada, Zelensky, puede que perdamos. Y antes que perder una guerra, mejor empiezo otra, ¿no? Esto es realmente para pensar, ¿no? Que ahora empecemos a ver esta guerra después de todo esto, ¿no?
Ucrania y Estados Unidos acuerdan la producción conjunta de armas, anuncia Zelensky, 22 de septiembre. Bloomberg, Zelensky se molestó con la India por no haberlo invitado a la cumbre del G20, pese a que Kiev no es miembro. Bueno, lo de Zelensky es un poco patológico también, porque él quiere estar en cualquier lugar, aunque no tenga nada que ver. Es decir, mañana quizá quiera que estar en la fiesta de los Oscars y que le den uno. Bueno, en eso se lo podían dar, porque es actor y ya lo era. Pero es un poco, es realmente algo que ves que más allá de todos los intereses, ves algo, un punto ya berrinches constantes. Es una atención constante. Pero bueno, a lo mejor es el papel que le ha tocado hacer, ¿no? También para que, bueno, todo se haya trasladado a otro lugar. No, y además, claro, aquí vemos con quién, con la India. ¿Dónde está la India? Pues amigo de Rusia. Y la India es un país históricamente amigo de Rusia. China y Siria establecen una asociación estratégica. Vemos otra foto para el álbum de la profecía. Con lo cual, Bashar al-Assad, que parecía en un momento que iba a caer con la época de las primarias árabes, se sostuvo con la ayuda de Rusia, pero ahora ya no solo tiene a Rusia, ahora tiene a China. Se va afirmando en el poder, pero que es un país que son de los cercanos a Israel y de los que ya de hace décadas que se tiene que ir a por ellos. Oye, es profecía. Damasco, ¿qué será? Un montón de ruinas, ¿no? Pues totalmente. Imaginémonos, ¿no? Sergei Lavrov se reúne con su homólogo nicaragüense, Denis Moncada. Pero es que además tenemos también que se reúne con su homólogo boliviano, Rogelio Maita, ¿no? Entonces vemos cómo va picando a todas las puertas, ofreciendo su manera de hacer, ¿no? Sí, aquí lo vemos con los países quizás más notoriamente decantados para ese lado, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, pero no son los únicos. No. Polonia no enviará armas modernas a Ucrania, dice el presidente. Vemos a Polonia, sigue enfadada. Ucrania, la aceptación del Papa Francisco es del 6%. El tema de visibilizar la comunión del episcopado de una de las iglesias católicas orientales más numerosas no es irrelevante si se considera este dato que en el Vaticano debería tener importancia. Zenit, ¿qué dice? Dice, del 3 al 13 de septiembre tuvo lugar en Roma el sínodo de los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. El encuentro del episcopado greco-católico fue a Roma debido a la invasión rusa actualmente en curso en Ucrania y también por el deseo de los obispos de manifestar su comunión con el Papa. El tema de visibilizar la comunión del episcopado de una de las iglesias católicas orientales más numerosas no es irrelevante si se considera un dato que en el Vaticano debería tener importancia. En una conferencia de prensa con su beatitud Sviatoslav, al final del sínodo, este dio a conocer un dato especialmente significativo porque refleja la percepción de la población ucraniana, especialmente de la católica, sobre el Papa Francisco. Antes del inicio de la invasión rusa, el Papa contaba con el 45% de popularidad. Actualmente se encuentra entre el 3 y el 6%. Vaya, y con el apoyo que le ha dado. Exacto. ¿Qué pasa aquí? No obstante, los múltiples pronunciamientos del Papa en contra de la invasión rusa e incluso de las medicinas, ambulancias y comida enviados e incluso de los lugares construidos por el Vaticano en Ucrania han tenido más peso algunas palabras y gestos juzgados como imprudentes por parte de Francisco y que han derivado incluso en problemas diplomáticos para el Papa Francisco y la Santa Sede. El último de ellos, la percibida exaltación de la cultura imperialista rusa en un mensaje a jóvenes católicos rusos por parte de Francisco. Recordemos que esto es lo que está trayendo más cola, ¿no? Esas declaraciones que hizo ante unos jóvenes, ¿no? Durante el sínodo de los obispos greco-católicos en Roma se han tratado temas como el acompañamiento pastoral de las víctimas de guerra, migración forzada interna y externa de residentes ucranianos en el contexto de la invasión rusa a alta escala, los refugiados ucranianos en los países de Europa Occidental, situación actual, necesidades y expectativas, la respuesta de la Iglesia, comunicación eclesial de la Iglesia greco-católica ucraniana en las condiciones de guerra, asistencia psicológica a los refugiados, necesidades actuales y posibilidades de ayuda en la Iglesia.
En el sínodo de la Iglesia greco-católica han tomado parte el secretario de Estado del Papa, el prefecto del dicasterio para las Iglesias Orientales y el presidente del Episcopado italiano y delegado del Papa para la misión de paz en Ucrania, cardenal Matteo Zuppi. Recordemos que ha hecho una gira por diferentes países para, en principio, buscar esa paz. Los obispos se han encontrado con el Papa en una audiencia privada que se prolongó varias horas y en la que el Papa, sobre todo, escuchó. Se ha sabido que en algunos casos algún obispo expresó quejas. Bulgaria. Expulsan a jefe de ortodoxos rusos del país. Miembro de la Unión Europea y de la OTAN, país eslavo y ortodoxo, Bulgaria está histórica y culturalmente cerca de Rusia. Sin embargo, las relaciones entre los dos países han sido tensas desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. En junio de 2022, Sofía anunció la expulsión de 70 diplomáticos rusos. Bulgaria expulsó este jueves 21 de septiembre al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa en Sofía y a 2 sacerdotes bielorrusos, acusándolos de servir a los intereses geopolíticos de Moscú, una decisión calificada de malvada por la embajada rusa. El Servicio de Seguridad Nacional búlgaro anunció la expulsión de los 3 hombres, citando únicamente las iniciales de sus nombres y sus nacionalidades. También impuso una prohibición de entrada al país durante los próximos 5 años. Los 3 están acusados de implementar la estrategia híbrida de Rusia destinada a influir en los procesos sociopolíticos en Bulgaria en favor de los intereses del Kremlin, según un comunicado de la oficina. En una publicación en Facebook, la embajada rusa subrayó que entre las 3 personas expulsadas se encuentra el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa en Sofía, Arquimandrita Basian. Bulgaria expulsó ¿esto está repetido? No. Bulgaria expulsó este jueves 21 de septiembre al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa en Sofía y a 2 sacerdotes bielorrusos, acusándolos de servir a los intereses geopolíticos de Moscú, una decisión calificada de malvada. El Servicio de Seguridad Nacional búlgaro anunció la expulsión de los 3 hombres. Esto creo que lo acabamos de leer, me parece. Creo que se repite. ¿No? ¿Seguimos? No, te decía que vayas para atrás a ver. A ver, ¿por qué? Creo que hay una parte repetida, sí. Seguimos por abajo. El gobierno búlgaro, pero europeo, aparentemente, ha asumido la misión de enfrentar a los pueblos ruso y búlgaro. Denunció la embajada rusa expresando su indignación por esta decisión sorpresiva. Este caso no tiene precedentes. Es el resultado de una mente malvada, añadió. Este caso, no tiene precedentes, afirmó por su parte la embajadora de Rusia en Sofía, Eleonora Mitrofanova, en un vídeo difundido por la agencia estatal de noticias TASS. Miembro de la Unión Europea y de la OTAN, país eslavo y ortodoxo, Bulgaria está histórica y culturalmente cerca de Rusia. Sin embargo, las relaciones entre los dos países han sido tensas desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. En junio de 2022, Sofía anunció la expulsión de 70 diplomáticos rusos. La respuesta del Patriarcado ruso de Moscú. La decisión fue contestada por el Patriarcado ruso de Moscú con un comunicado que decía: la Iglesia Ortodoxa rusa ha protestado enérgicamente contra la injusta expulsión de sus representantes en Bulgaria, la expulsión de sacerdotes cuya vocación es el servicio a Dios y al pueblo y la predicación de la paz y la hermandad entre las naciones. Es un acto indignante dictado por motivos rusofóbicos y el deseo de borrar las páginas gloriosas de la historia común de Bulgaria y Rusia. Es impresionante cómo vemos todos los países que estaban dentro de la órbita de la Unión Soviética, cómo tantos de ellos Occidente los ha ido captando y los ha ido llevando para su terreno. Y fijémonos que acto seguido a obedecer a Occidente, lo que están parece como obligados a hacer es a expulsar a ciertas facciones religiosas, ¿no? Estamos hablando, ¿qué pasó en Ucrania? Lo mismo, ¿no? A la ortodoxa rusa la eliminan, incluso la sacan de sus iglesias, les quitan... Yo creo es que también es muy claro cómo el poder ruso en Rusia hay una unión totalmente, total y plena entre el poder político y el poder religioso.
Sabemos cómo Putin y la Iglesia Ortodoxa rusa van de la mano. Entonces, si tienes problemas con Rusia, tienes problemas con la Iglesia Ortodoxa rusa. Y ahí se entiende, o sea, ahí podemos entender realmente lo que está en juego ahí. Y por eso lo veíamos también con el mismo tema que ha pasado en Ucrania y ahora todo lo que está pasando. Y lo que veíamos, bueno, en la noticia anterior, como a pesar de todo, los ucranianos católicos no están contentos con el Papa. Y lamentablemente no es porque saben que él les armó la guerra, sino porque no los apoya lo suficiente. Pero vemos que en todos lados está pasando lo mismo. Y todos países de la ex Unión Soviética. Realmente, claro, ¿qué pasa si es como, imaginemos que de pronto en toda Latinoamérica los rusos entran, y los chinos y los rusos entran a captar a todos los países de Latinoamérica? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? No, y Ucrania, vemos ahora Ucrania, ¿no? Estamos aquí, la vemos siempre de la parte, digamos, del bloque occidental, y si vemos que hay esa fuerza religiosa, ¿no? De decir, bueno, expulsamos a la ortodoxa rusa, se quedan con la ortodoxa ucraniana, porque además hay y además baja la aceptación por el Vaticano, por el Papa. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué puede llegar a pasar aquí? Porque entonces sabemos que, bueno, Kiev es la antigua capital, ¿no? Sí. Rusa. ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Podemos estar hablando de quizás que en un futuro tengamos un cambio en Ucrania? Como que ya no sirve, como que se han dado por vencidos. Esto, bueno, es para pensar también, ¿no? Sí, si nos remitimos a la noticia anterior, claro, ¿qué va a hacer el Vaticano si a pesar de todo lo que están haciendo supuestamente en apoyo a Ucrania, los ucranianos no lo quieren? Por eso que ahí tenemos un conflicto servido. Sabemos que Rusia atacará a Israel, sabemos que sabemos que Estados Unidos tiene que ser la hegemonía en el mundo hasta el final. Entonces todo esto tiene que juntarse en Israel-Palestina. Y lo que queda, ¿volverá Rusia a tomar al final todos estos ex países de su órbita, no solo la Unión Soviética, sino el Imperio Ruso antiguo? Bueno, estamos en unos momentos realmente impresionantes de la historia, emocionantes, ¿vale? Es evidente que son momentos tristes también, en el sentido de que vamos a ver muchas muertes, pero a nivel espiritual tenemos que estar muy atentos y no cerrar ni un ojo porque se nos pueden pasar cosas, ¿eh? También dice que la iglesia rusa de San Nicolás en Sofía, que alberga la representación de la iglesia ortodoxa rusa, ha sido durante los últimos 100 años un símbolo de la unidad espiritual de nuestros pueblos hermanos. Su historia está entrelazada con los acontecimientos más importantes de la historia reciente de la Iglesia Ortodoxa búlgara, incluida la resolución del cisma greco-búlgaro y la restauración del gobierno patriarcal dentro de la Iglesia búlgara. Los feligreses de Metoquión, entre los que se encuentran muchos representantes de la emigración rusa, han hecho una notable contribución a la ciencia teológica búlgara. Dentro de la cripta de la iglesia se encuentra la tumba del antiguo deán del Metoquión San Serafín Sobolev, ampliamente venerado tanto en la iglesia búlgara como en la rusa. Cada día un gran número de cristianos ortodoxos de Sofía y otras ciudades van a venerar sus reliquias. La decisión de hoy de las autoridades búlgaras demuestra su falta de respeto hacia los sentimientos de los creyentes a quienes ahora se les ha negado la oportunidad de visitar su tumba debido al cese de las actividades del Metoquión ruso. O sea, eso de la libertad religiosa, pues vemos que depende de para quién. El comunicado incluye las crudas... Concluye. Las crudas medidas de arbitrariedad policial adoptadas por las autoridades búlgaras, destinadas a socavar la relación tradicionalmente amistosa entre las dos iglesias hermanas, pretenden enfrentar a naciones fraternas, unidas por una historia común y una sola fe. Creemos firmemente que quienes iniciaron estos planes insultantes sufrirán la derrota. Los patriarcados de Moscú y Bulgaria preservarán sus puntos comunes arraigados en los siglos y nunca traicionarán la memoria histórica de nuestros pueblos. ¿Qué ha dicho? Que dice que sufrirán, estos planes insultantes sufrirán la derrota. Bueno, divide y reinarás, dijo alguien. Lavrov de nuevo, míralo, y cada vez más feliz. En estas fotos, Lavrov se reúne con su homóloga mexicana, Alicia Bárcena. ¿Qué podemos decir de México? Bueno, México últimamente realmente hay algo que
para bien o para mal, si se le puede hasta un punto respetar a este gobierno, es que a veces dice lo que piensa. O bastantes veces, y eso le está trayendo sus problemas con el mismo Estados Unidos. Ahora el tema, Estados Unidos puede permitir por un tiempo que ciertos países de su antiguamente llamado patio trasero, ahora Biden como para intentar ganarlos habla de patio delantero, que es América Latina, que algunos de ellos se vayan para el lado de China y Rusia. Pero ¿cuánto va a dejar que México se vaya para el otro lado? Es que México es su frontera. Es el sur de Estados Unidos. Claro, México no puede estar del otro lado. Y ahí realmente, si México intenta irse más para el otro lado, o aunque sea estar con los dos, pues ya va a recibir. No es, es uno de los países más grandes, ¿no?, de esa zona y claro, eso puede provocar ya bueno, es que si pasa algo así, pues es guerra segura. Es la frontera. Es guerra segura. Es la frontera con Estados Unidos. Que Estados Unidos jamás va a dejar que México no sea suyo, por así decirlo. Polonia. Nuestro pueblo tiene motivos legítimos para preguntarse por qué debe pagar 2 veces la factura de la ayuda a Ucrania. Bueno, hemos visto antes con el tema del grano, con el tema de, bueno, dar dinero, y claro, ya están empezando a armarse ellos mismos. Noticia interesante. Vemos a Netanyahu. Esto es, bueno, vemos que, bueno, un par de meses antes de lo que hemos vivido, ¿no? ¿Qué dice Netanyahu? Dibuja el futuro de Oriente Medio en un mapa y lo describe ante la ONU. Y él coge un rotulador y parte por la mitad y dice, bueno, esto es lo que va a ser Oriente Medio en poco tiempo, ¿no? Parte por la mitad la península arábiga. Arábiga, sí. Porque él lo que intentaba era como unir ambos, ¿no? Porque aquí esta historia en este artículo habla básicamente de esa buena relación que en principio iban a tener con Arabia y que eso podía, pues, cambiar Medio Oriente para bien, ¿no? Para paz. Pero había facciones que no estaban muy de acuerdo con esta opción, ¿no? Y es evidente que ya no se va a dar, al menos a corto plazo. Porque sabemos cómo se ha puesto la zona con el tema de la guerra. Netanyahu dice en la ONU que hay que someter a Irán a una amenaza militar creíble. 23 de septiembre. 23 de septiembre. Primero vamos a abogar por la paz uniéndonos a Arabia y luego deja llevar esto, que es, creo que, ¿cuántos días después de esto? Nada, el mismo día está publicado, quizás sucedió el día anterior, pero por un lado que sí, que si la paz con Arabia, y por el otro ¿qué? Bueno, es todo en la ONU, ¿eh? Todo en la ONU, ¿no? Sí, sí. Pero es como una especie de ambigüedad, ¿no? Porque es como que hay que demostrarle a Irán que somos realmente poderosos, ¿no? Y qué mejor demostración que lo que ahora se está dando, ¿no? La oportunidad que ellos tienen de demostrarle eso, ¿eh? Con la guerra que estamos viviendo ahora entre Israel y Palestina. No podemos dar a los palestinos el poder de veto sobre nuevos tratados de paz con los árabes, ¿eh? No se pueden oponer a nuestro tratado con los árabes. Y ahora resulta que, bueno, están en ese conflicto. Sí, ahora hay que ver también que estos tratados de paz de Israel son con los países musulmanes que tienen más lejos, pero los que tienen al lado no. La Junta Militar de Níger acusa a Guterres de intervención en los asuntos internos del país. Recordemos, ¿no?, lo que estamos hablando antes del norte de África. Ese conflicto y esa polarización también del norte de África. Que vemos la noticia. Hungría. Las sanciones causan más daño a Europa que a Rusia, que hemos visto, ¿no? Eso es evidente y es algo que nadie puede negar. Solo los que quieren negarlo. Sí, pero los números hablan clarísimo. Estados Unidos estaría en conversaciones con un país asiático para firmar un gran acuerdo de armas que podría irritar a China. El convenio, que incluiría aviones de combate F-16, supone la mayor transferencia de armamento de la historia entre dos ex adversarios de la Guerra Fría. Sí, estamos hablando de Vietnam. Ajá. Bueno, fíjate, noticias del norte y del oriente lo atemorizarán otra vez, ¿no? Taiwán califica de anormal la reciente actividad militar en Pekín, cerca de la isla. Hemos visto antes también en otra noticia. Bloomberg. La Comisión Europea se prepara para iniciar conversaciones sobre la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Bueno, recordemos. Y esto sí es como el acabose para Europa. Porque el gasto para la mayoría de las naciones que va a generar esto
bueno, es tremendo. Es decir, el gasto que va a tener, por ejemplo, España, que va a dejar de recibir para tener que dar muchísimo dinero, esto, bueno, es tremendo para la economía europea. Y además que saben a quién le están enviando el dinero. Fijaros lo que dice el subtítulo. Se espera que el órgano aconseje lanzar el próximo mes un proceso de adhesión de 1 año de duración, insistiendo en que el régimen de Kiev realice avances en áreas prioritarias como la erradicación de la corrupción. O sea, se sabe que es uno de los países más corruptos de la zona y en cambio, pues bueno, se le confían toda una serie de recursos que sabemos que algunos de ellos han acabado en lugares ahora mismo como el propio Hamas, ¿no? Pero es que se está usando también como paso previo para luego poder entrar a la OTAN. Realmente la Unión Europea en manos de Estados Unidos y de los ingleses, nunca nos olvidemos de los ingleses, para usarla para meter a los países que ellos quieren al final meter en la OTAN. Primero los metemos en la Unión Europea y luego ya de ahí pasan a formar parte de la OTAN. Y la Unión Europea es quien paga. Lavrov ante la ONU. Estados Unidos debe cesar el bloqueo a Cuba, el estrangulamiento de Venezuela y Siria y otros países. Sale a la defensa de los que quiere también que sean sus socios, ¿no? Aquí vemos la noticia. Va a seguir luchando por anexionar a todos estos países latinos. Y esa condenación constante, ¿no?, de esas sanciones unilaterales que hacen que, bueno, mucha gente también sufra en esos países. Lavrov, seguimos con él. Si Occidente quiere resolver el conflicto de Ucrania en el campo de batalla, entonces se resolverá en el campo de batalla. ¿Alguien piensa que Rusia se va a amedrentar por alguna especie de grito o de demostración ¿no?, de ver quién es más macho? Pues evidentemente no. Que vemos la cara, ¿no? Denuncia golpe de Estado en Ucrania, denuncia toda una serie de cosas que se han hecho en Ucrania y bueno, como en principio ellos van ahí también a poner paz, ¿no?, según ellos. Habla del falso aislamiento de Rusia. Sabemos que Rusia se ha intentado, digamos, cortar sus alas económicamente, pero al final se ha demostrado, los números dicen que al contrario, está aumentando porque simplemente vende a otros. ¿Qué más dice Lavrov? Dice: Occidente está cegado por el deseo de infligir una derrota estratégica a Rusia, dice Lavrov. Bueno, es que el tema con Rusia viene de lejos. Viene de lejos, desde antes de que sea la Unión Soviética, cuando ya era el Imperio Ruso. Ese tema de la Unión Euroasiática es de hace mucho tiempo, muchos siglos, desde la época del Imperio Británico especialmente. Es que al final la OTAN fue creación británica. Y finalizamos esta conferencia después de esta última noticia con Rusia, con Lavrov. Vamos a entrar en una cita de Ellen White para terminar, una cita que realmente es impresionante, es una cita que sigue. Seguimos leyendo el mismo capítulo de este libro, Mujer de Visión. Es una cita que sigue a la cita anterior, de la conferencia anterior, y vamos a ver, escuchemos lo que dice, porque es realmente impresionante cómo las historias se llegan a repetir, ¿no? Estamos viviendo momentos de guerra, momentos impresionantes, momentos cruciales de la historia. Quizás algunos lugares del mundo aún no la estamos notando del todo, pero en estos momentos digamos, de sufrimiento, de tristeza, de convulsión, también hay que seguir dando el Evangelio, y además es cuando más se va a dar el Evangelio. ¿Qué dice aquí? De Rochester, Nueva York. M.E. Cornell informó: la conmoción de la guerra era tan grande que tuvimos que suspender las reuniones por 2 noches. Nuestra carpa fue usada para las reuniones de la guerra. Nunca vi una excitación tal como la que vi aquí en Rochester. Las calles están bloqueadas con las carpas de los oficiales de reclutamiento. Todos los negocios están cerrados de 3 a 6 p.m. y todos están tratando de inducir a los hombres a alistarse. Cada noche hay reuniones sobre la guerra. Estamos hablando de la guerra de secesión americana. Y vemos cómo en esas situaciones se estaban planteando cómo seguir reuniéndose. En algunas ocasiones no podían reunirse, pero tenían que plantearse seguir reuniéndose. ¿Y qué pasaba? Presión y presión y presión. ¿Para qué? Para que se alistaran.
Es un concepto muy interesante, una situación que puede darse en nuestro alrededor. ¿Qué está pasando con Rusia, con Ucrania? ¿Qué están haciendo? Están empezando a llaman reservistas, están llamando a gente para que se aliste y los están presionando para ello, ¿no? Puede pasar también en nuestros países. En esas situaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Ellos tuvieron que enfrentar todo esto. Tengámoslo en cuenta. Quizás serían unas buenas lecturas para poder mentalizarnos de lo que ha de venir. Y ya, pues para finalizar, simplemente remitiros a nuestra web, donde vais a poder encontrar todas estas conferencias y pues muchas cosas más, escuelas sabáticas, estudios bíblicos, otros vídeos cortos, testimonios, nunca me canso de recomendarlos, otras conferencias también de otros tiempos, cuando ya empezamos hace muchos años. También peticiones de oración, si queréis que alguien ore por vuestra situación. Y los contactos para poder contactar con nosotros en en muchos países del mundo, ¿no? En la gran mayoría. Y sobre todo agradeceros vuestra colaboración, porque sin vosotros esto sería imposible. Muchas gracias, que Dios os bendiga y Maranata 2031.